un saludo muy especial a todos nuestros amables televidentes y una bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo. Nos encontramos hoy en el Museo de Guillermo Zuluaga Montecristo para hablar de su historia, para hablar de su grandeza. Él es el genio del humor, el mejor humorista de América, de todos los tiempos. Entonces el objetivo de este programa es hablar y dar a conocer la figura de este grande santuariano, de Guillermo Zuluaga Montecristo, que murió el 17 de octubre de 1997. Entonces, bienvenidos a este espacio y espero que hoy también disfrutemos de la historia de este personaje, Guillermo Zuluaga Montecristo. La historia la hacen los hombres. El pasado se revive con los hombres del presente. Hoy nosotros podemos atender y organizar y conocer un poco el desarrollo histórico de los pueblos a través de los personajes. Es interesante entrarnos en su historia, en su significado, en lo que hicieron. La vida es una oportunidad maravillosa que nos da el Creador, un espacio de tiempo para hacer lo que bien venimos a hacer. Hay personas que con su vida construyen y dejan un legado en su historia. Hay otros que pasan por la vida sin dejar huella, pero aquellos que dejan huella es de grata recordación y los sucesores o los descendientes lo recuerdan con viva voz. Es el caso entonces de nuestro personaje del día de hoy, Guillermo Zuluaga Azuero. Este es el nombre completo de él, Guillermo Zuluaga Azuero, hijo del doctor Baudilio Zuluaga Gómez. Baudilio fue médico, graduado en 1906 y fue uno de los primeros directores del Hospital de El Santuario. Y su mamá, Carolina Azuero, de la ciudad de Bogotá. Pensamos que un santuariano con una bogotana se casaron. Pues Baudilio estudió medicina en la ciudad de Bogotá y a lo mejor allí conoció a Carolina y se casó con ella y tuvo varios hijos. Uno de ellos es Guillermo Zuluaga, que se dedicó a hacer reír a todos los colombianos, a todo el mundo. Se dedicó a alegrar la vida de las personas a través del humor, a través de la radio, a través de los programas que hacía en las diferentes presentaciones que él tenía. Y su genio para el humor lo llevó a ser el mejor humorista de América. El mejor humorista de América. Se dice que el humor colombiano, se dice que hay antes de Guillermo Zuluaga y después de Guillermo. Guillermo Zuluaga es conocido como el padre del humorismo colombiano, porque no ha habido otro en la historia que lo supere hasta el momento. Después de Guillermo han venido varios humoristas, pero no de la talla y del talante que fue Guillermo. A él lo admiramos por su ingenio en el humor, por su graciosidad, por su pulcritud y por ser una persona que con su humor educaba a las personas. Él se reía de todo el mundo. Imitaba a personajes de la política, de la farándula, a personas del pueblo, a los personajes especiales del pueblo. Él se reía de todo mundo, pero lo hacía con respeto, no lo hacía con vulgaridad, lo hacía con respeto, con jocosidad. Él decía que los personajes que él tenía eran nacidos precisamente en el pueblo y gente que él conocía en el recorrido. Lo iban conociendo y entonces él se iba apropiando de ellos y con eso hacía humor, pero un humor con respeto, un humor con elegancia, como lo conocemos siempre. Cada vez que hablamos de Montecristo, nos referimos a él, siempre hablamos de ese humor pulcro,
y que lo lamentamos en este momento porque hay grandes humoristas, pero quizás por el afán de vender, de hacer otras cosas, van por otra línea distinta. No es el caso de Guillermo. Vamos a mirar cómo fue la vida de él, dónde fue su nacimiento, cuál fue el proceso que él tuvo para llegar a ser el mejor humorista de América. Nos preguntamos dónde nació Montecristo, porque sobre la fecha, la fecha y el lugar, o la fecha no hay tanta polémica, sino el lugar. Porque decimos que es santuariano, hijo de Santuariano, de Baudilio Zuloaga, el médico, el doctor. Pero nació en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín. Nació el 10 de febrero de 1924. 10 de febrero de 1924 en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín. ¿Por qué razón? Porque Baudilio estaba trabajando en la ciudad de Medellín, estaba de paso, y allí nació este hijo y después fue trasladado al santuario y se vino a vivir para acá. Pero Guillermo Zuloaga siempre se consideró santuariano de pura cepa, y él amaba mucho al santuario, y él decía: el santuario es mi tierra y tiene la mejor gente del mundo. Y para que no quedara duda del amor por el santuario, él siempre se denominó Montecristo, Guillermo, Santuario y Zuloaga. Montecristo, Santuario y Zuloaga, así iniciaba con sus programas como homenaje a esta tierra de sus padres, que lo vio crecer, porque la infancia la pasó aquí en el santuario, recorriendo las veredas, estudiando, en fin, con todos sus amigos estaba acá. Entonces queda claro que la fecha de nacimiento es el 10 de febrero de 1924 y nació en el barrio Buenos Aires, en la ciudad de Medellín, en la casa que lleva en la placa el número 4031. Cuando cumplió sus 16 años, ingresó a la ciudad, ingresó al batallón para ser allí como uno de los que tocaba el tambor. Él en el grupo Scouts aprendió a tocar el tambor y la trompeta. Entonces fue invitado y conformó el batallón Bomboná primeramente, y después en otros batallones donde él tocaba el tambor mayor y la corneta. Cuando le tocó la izada de banderas, hizo un show de humor y de contar chistes. Le agradó mucho a los mayores y a los superiores, que cogió fama de ser muy buen humorista. El padre de Guillermo Zuloaga ya dije en la introducción, es Baudilio Zuloaga Azuero, médico del santuario, que trabajó en Bogotá, trabajó en Medellín y fue uno de los primeros directores del hospital del santuario. ¿Cómo inició Guillermo Zuloaga en su carrera de humorista? ¿Cómo la inició? Cuando terminó la prestación de servicios del ejército, entonces imitó con gracia a todos los mayores, a todas las personas que hacían parte de los colegas de él, los imitó con tanta gracia que le sacó risas a todos los que habían presentes. Y cuando terminó el ejército se fue para Cali a trabajar allí en una empresa de tabacos, de coltabacos, y se casó, se había casado ya con Emma Bonilla, con quien tuvo 10 hijos. Y no daba muestras de dedicarse sino al trabajo y a la crianza de sus hijos y de conformar su familia. Y los compañeros de la empresa lo invitaron a una emisora
como aficionado, había un programa de aficionados y él fue invitado a cantar, y cantando le fue muy mal, no gustó el canto y lo chiflaron, y entonces él, como para no hacer el ridículo, pidió que le permitieran contar un chiste en la emisora. Entonces le permitieron contar el chiste y contó uno y otro y otro y otro, con tanto éxito que se quedó en la radio. Fue invitado, se quedó en la radio, renunció al trabajo y se dedicó al humor. Uno de los directores de La Voz de Antioquia en Medellín lo descubrió en Cali, se lo trajo para Medellín para empezar allí unos programas, y con él recorrió el país. Y él, a los 3 meses de haber recorrido el país con Guillermo, llegó a Medellín ya como uno de los mejores humoristas de Colombia. Y llegó a tener casi 50 años en la radio. Tuvo varios programas en la radio. Primero empezamos con el Café de Montecristo, que era uno de los primeros programas de humor que se hacía. Luego Montecristo quiere casarse, luego la gente 007, y hasta que evolucionó hasta las aventuras de Montecristo, que con este programa trabajó muchos años en La Voz de Antioquia, que hoy es Caracol, la cadena Caracol. También trabajó varios años en Todelar, con este programa Aventuras de Montecristo, que se transmitía todos los días de 1:30 de la tarde a 2 de la tarde. Entonces, con las Aventuras de Montecristo se consagró como el mejor humorista de América. ¿Por qué es el mejor humorista de América o el primer humorista de América? Porque fue el primer colombiano en hacer una gira por América contando chistes. Fue a México, fue a Argentina, fue al Brasil, fue a todas partes, y en todas partes llenaba la plaza entera, y en todas partes hacía reír y quedaba como uno de los grandes triunfadores. En México compartió tarima con Cantinflas, incluso que Cantinflas le dijo: usted es el que necesitamos que esté aquí con nosotros en México, ¿por qué no se queda? Entonces Montecristo le dijo a Cantinflas: no, yo me voy para Colombia porque tengo que mercar. Si yo no voy a mi casa, ¿quién merca? Tengo que ir con mis hijos. Le preguntaron: ¿cuántos hijos tiene? Dijo: yo tengo 20 hijos y los he alimentado a punta de cuento. Así les contestaba cuando le hacían la pregunta sobre familia. O sea que él tenía un gran amor por la familia. Él se reconoce como un enamorado de la familia, al interior de la familia, vivía al interior de la familia, bastante enamorado. Tuvo hijos. En este momento, después de su muerte, se encuentran que 20 y 22 hijos. Con la primera mujer, Emma Bonilla, con la primera esposa, tuvo 10 hijos. Con la segunda esposa, Flor, tuvo 6, con otra compañera, Claudia Blum, tuvo 2 hijos, y otros que aparecieron después de su muerte. Bastante prolífero, porque tener 20 hijos fue 18, 20 o 22 hijos, se cuenta en este momento, y alimentarlos con el arte de hacer reír, con el arte del humor, no es nada fácil. Pero este personaje, Guillermo Zuluaga Montecristo, uno de los grandes personajes del santuario. Guillermo Zuluaga Montecristo, lógicamente que conformó un gran elenco de compañeros y de artistas para poder dirigir el programa. Voy a compartirles un poco sobre la conformación del elenco que él tuvo durante los programas. En cuanto a elencos, el primero estuvo conformado por Montecristo, Aníbal Calderón, Octavio Tobón, Otto Tres Palacio, Carmen Reira, Jaime Tres Palacios, Lola Ramírez, un señor de apellido Cañas, y Pablo Becerra. Luego en el elenco estuvieron Ligia Dávila, Alberto González, que llamaban Españita,
Alberto Toro Montoya, Clarisa Márquez, Gloria Zapata y el Mono Gallego. El elenco final estuvo conformado por Cecilia Cárdenas Pochochita, que era en las aventuras de Montecristo, con el nombre Pochochita, Celina Cárdenas, Maruja de Serna, la famosa Doña Queta, Ramón Cardona, que se llamaba Celio Arrugas, y Aníbal Calderón Justiniano. Este fue el último elenco con que él compartió en las aventuras de Montecristo, con quien todos nosotros lo conocimos siempre. El elenco estaba Pochochita, Celio Arrugas, Justiniano y Doña Queta. Ese era el elenco que lo conocimos por muchos años, con quien trabajó las aventuras de Montecristo. Montecristo solo tuvo un hermano varón. Este hermano varón era su íntimo amigo y compañero. Se dice que en 1976 murió su hermano, y a partir de esa fecha, de la muerte de su hermano tan querido, él se dedicó a la bebida, se dedicó al trago, se dedicó a trasnochar, y por esa adicción se volvió incluso hasta alcohólico, y por esa adicción al trago le dio una enfermedad grave que lo tuvo paralítico por 2 años, incluso hasta le amputaron una pierna y le pusieron una prótesis. Por la muerte de su hermano se dedicó al licor. Cuentan que cuando él hacía los shows, y una vez estaba en los Estados Unidos haciendo un show y él ya tenía la prótesis, le daba tanto dolor esa prótesis que en medio del show, contando chistes, se tiró al piso a revolcar, como a rascarse la prótesis, y la gente lo aplaudía bastante pensando que era parte del mismo show. O sea, con las mismas dolencias de él, lo aprovechaba para hacer humor y hacer reír a la gente, aun cuando él se doliera. También a él no fue fácil la vida. Dice que el hijo mayor se le murió el hijo, y estaba en gira por Risaralda, y le avisaron que se le había muerto, y entonces él sin una moneda para venir a enterrarlo, y él hacía show, hacía reír la gente para poderse ganar con qué venir a enterrar a su hijo a Medellín. ¿Sabe que lloraba por dentro, pero por fuera hacía reír a la gente? Por eso se le conoce el genio. Y a veces los que se dedican a esa tarea de hacer reír a la gente, por más que lloren en el alma, tienen que hacer reír a la gente a su interior. Con este elenco hacía reír a la gente por todas partes. Es para nosotros grato, para los santuarianos bastante emotivo, y es como un referente a nivel mundial. Montecristo es un referente. La tierra de Montecristo, conocen a Montecristo por todas partes. ¿Por qué? Porque él trascendió fronteras, y es el valor. No, miremos que la vida de él no fue fácil, le tocó llorar, le tocó sufrir, le tocó la muerte de su hermano, la muerte de su hijo, ser criticado, ser no valorado, y sin embargo sigue adelante siempre. De todo el recorrido que Guillermo Zuluaga hizo por los diferentes países, en las diferentes entidades y empresas, le regalaban trofeos, o sea, le regalaban estas bandejas, le regalaban muchas cosas, y todas las condecoraciones. Este museo que tenemos acá en el santuario, él mismo lo donó para que guardara su memoria por mucho tiempo, como eterna memoria. Están las fotos, tenemos las bandejas, tenemos todos los trofeos que bien se puede apreciar cuando ingresamos al museo.
Lo donó él en 1991, dijo la intención de donar todos los trofeos para el santuario, conformaron este museo y en 1994 fue inaugurado este museo aquí en el santuario. El día de la inauguración le dieron a él un giro por toda la plaza, lo llevaron dándole un recorrido por la plaza y en una de las esquinas, conmovido, dijo: quisiera que mi padre estuviera presente en esta condecoración, porque él no creía en que el humor sirviera para algo. El papá, el Baudilio, le decía a Montecristo que él debía dedicarse a la medicina, que eso, el cuento y el humor lo dejara pues como para las reuniones de sala, pero no como para vivir la vida dedicada al humor. Entonces él lo dijo así con sentimiento, y quisiera que mi padre estuviera presente para que comprobara que con el humor también se puede hacer vida. Este museo es testigo y es testimonio de la grandeza de Montecristo. 2 años después, el 17 de octubre de 1997, murió Montecristo de un cáncer en neumonía, cáncer en la sangre, murió. Pero su legado, su historia sigue vivo entre nosotros. Y para cerrar este programa del día de hoy, quiero compartir con ustedes una poesía que le escribí a este museo hace algún tiempo, que la incluí en este pequeño folleto donde está escrita la biografía de Montecristo. Dice así la poesía: desde el templo magno del humor, donde el espíritu de la risa sale al trote y se recuerda con admiración al gran señor que recorrió el mundo con alegría a flote. Este museo que con honor alberga todos los trofeos que da cuenta del vigor del mejor y más grande humorista de América, está destinado a inmortalizar su honor. Guillermo Zuluaga Montecristo es el nombre del padre del humorismo, que por más de 50 años como un mito, desde la radio expresó su cuento y su ritmo. Reír con Montecristo era la mejor siesta, de estudiantes, trabajadores y gente diversa. Nuestros mayores con nostalgia así lo cuentan, desde el principio hasta el final era pura risa. El santuario tiene el gran honor de poseer como un tesoro su herencia. Guillermo en él depositó su amor y registró con orgullo sus mejores vivencias. El santuario es mi tierra amada, así lo decía de todo corazón. Su mejor gente allí se encuentra y no tienen en el mundo comparación. Nació en Buenos Aires, en Medellín, nos queda la mejor duda, pero su corazón es santuariano sin fin, hijo del doctor Baudilio, santuariano de altura. Que es santuariano, no hay que dudarlo, aunque no haya nacido aquí, su espíritu y su corazón es el regalo, y quiso siempre afirmarlo así. En el ejército lo aplaudieron y a la radio fue a parar. Quienes lo oyeron, lo pidieron y allí se quedó hasta el final. El chiste era picaresco, pero no vulgar. El chiste era ingenioso para no cansar. Se oía por la voz de Antioquia en su dial y posteriormente también por Todelar. En Colombia no ha nacido otro personaje igual, que tenga tanto ingenio para hacerse amar. Con los chistes cada día nos hacían carcajear, y sin él la siesta no era siesta de verdad. No hay mejor homenaje que el santuario le pueda dar, que su memoria inmortalice por medio de este lugar. Con esto llegamos ya al final del programa del día de hoy, dedicado a hablar de Montecristo. Espero que les hayan disfrutado de la historia de Montecristo, de este personaje, y que como santuarianos podamos difundirlo por todas partes. Muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes con estas historias que nos hacen grande el santuario
y que nos permite también mantener la historia viva de nuestros personajes. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga y con mucho agrado les estoy contando la historia del santuario.